¿Por qué no levanta sus manos y los extiende hacia mí? Y ora por mí y yo oro por usted. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo te doy gracias, Señor, porque nos vamos a preparar a hablar tu palabra, Señor, a confesar, a declarar, a decir lo que tu palabra dice, Señor. Padre, gracias por las experiencias que tú nos das, por la vida de la palabra de Dios, por todo eso, Señor, que tú nos enseñas con el fin de pelear estas buenas batallas con las herramientas espirituales y no carnales ni humanas. Señor, gracias porque estamos por encima, no por debajo. Estamos arriba y no abajo. Somos cabeza y no cola, Señor. Padre, ayúdame a poder proyectarle a esta iglesia y a cualquiera que me oye, Señor, las verdades de tu palabra, y que podamos recibirla y apropiarnos de ella, de tal manera, Señor, que tengamos los resultados, para que cuando llegue el día malo, Señor, habiendo pasado todo, Señor, permanecemos firmes contigo, en el nombre de Jesús. Y le bendigo a usted también. Bien, haciéndole un giro a esto, quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 19, verso 1. Vamos a leerlo hasta el 7. Vamos a leer Juan 19, 1 hasta el 7. Yo quiero que por favor me lo pongan en la versión Nueva Traducción Viviente. Wow, Padre, gracias, Señor. Aquí estamos. Dice: entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados, dice, armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. El verso 3 dice: viva el rey de los judíos. Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Y Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer. Dice que Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer. Pero que quede bien claro que yo no le encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con una corona de espinas sobre su cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Diga, al hombre. Verso 6. Y cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias del templo, comenzaron a gritar: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Evidentemente podríamos decir que se estaba refiriendo al hombre llamado Jesús. Yo no lo encuentro culpable. Y los líderes judíos respondieron: según nuestra ley debe morir, porque afirmó que era hijo de Dios. Que afirmó que era hijo de Dios. El hombre Jesús. Todos hemos visto y es importante lo que hemos aprendido acerca de que Jesús era 100% divino y 100% hombre. Sin embargo, creemos y estamos convencidos de que Jesús operó bajo la unción de un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de la vida de Dios, para darnos a nosotros las herramientas y la forma de cómo vivir en este cuerpo como seres humanos, pero gente llena de la vida de Dios. Usted ahora puede decir que es tan hijo de Dios como lo fue Jesús cuando estuvo en esta tierra. Jesús, cuando caminó por las calles de Jerusalén, era el primogénito hijo de Dios, el unigénito hijo de Dios. Pero luego, que cuando Cristo resucita, dice que se convierte ahora en el primogénito hijo de Dios, como diciendo: Él es el primero de los muchos que se levantarán de entre los muertos. Y no estamos hablando de la resurrección, estamos hablando de la vida espiritual. Jesús se levantó de entre los muertos espirituales, siendo el primero, y después usted, después yo y muchos creyentes a nivel del mundo que se han apropiado de la vida de Dios de igual manera.
Sin embargo, es importante cómo usted ve a Jesús. Es importante que usted, para tener el éxito, para tener el desarrollo, para tener la vida plena, para tener todo aquello en garantía que ya el Señor nos entregó, se haga real en usted, es cómo usted ve a Jesús. Es importante que su fe esté totalmente solidificada en la persona de Jesucristo, su obra, su bondad, lo que Él representó, lo que Él dijo, por qué lo dijo, a quién Él representaba, quién estaba en Él, qué vino a hacer. ¿Será cierto? ¿Será 100% cierto que Él era el Hijo de Dios? ¿Será 100% cierto que realmente Él resucitó? Todas estas cosas deben estar definidas en su corazón. Todas estas cosas deben estar claras en su corazón, no en un contexto religioso, porque mamá me llevó a la iglesia y como ella está en la iglesia, pues yo creo lo que dicen en la iglesia. No, usted personalmente debe tener convicción y testimonio en su espíritu que realmente Jesús era la persona que Él dijo que era, Hijo de Dios. Alguien dice aleluya. Cuando los principales sacerdotes y escribas contemplaron a Jesús o vieron a Jesús, vieron a un hombre que era culpable. Eso era lo que veían cuando Pilato lo trajo y lo presentó y dijo: he aquí el hombre, he aquí este hombre. Dice que la gente, un grupo de personas, vieron a ese hombre llamado Jesús culpable. Pero interesante, porque en esa misma escena vemos a otro hombre viendo a Jesús hombre siendo inocente. Interesante, porque aún él teniendo la potestad de poder crucificarle, él dice: es que no encuentro razón para llevarlo a la cruz. No encuentro razón para poder matar a este hombre como un malhechor. Pero en esa misma escena hay otros que están viendo al hombre Jesús como alguien que ellos, como alguien culpable, como alguien que ha dañado la ley, como alguien que está diciendo herejías, como alguien que está diciendo cosas contrarias que ofenden a la mente y a la estructura religiosa de su tiempo. Es importante entonces cómo usted viene a tener la experiencia con Jesús. Es importante cómo usted le ve. ¿Realmente usted le ve como el Salvador de su vida? ¿O simplemente le ve como alguien que puede ayudarle ocasionalmente cuando tiene problemas? ¿Será que usted le ve realmente como la fuente de su provisión por la obra que Él hizo? ¿O usted lo ve simplemente como un amuleto para poder ayudarlo cuando la economía está baja? ¿Será que usted lo está viendo como alguien que de verdad debe usted rendirle su corazón, su alma, todo su ser y su confianza para creer en Él, en todo lo que Él ha dicho? ¿O simplemente es alguien que a usted, bueno, le cae bien con el fin de que cuando dice algo que a usted le agrada, usted puede recibirlo? Usted y yo debemos llegar a la originalidad, al punto crucial donde tenemos que ver a Jesús como Él dijo que Él era, el Hijo de Dios. Porque es posible que muchos entre nosotros, locales o personas que me van a ver a través de las redes sociales, que pueden tener una imagen distorsionada de lo que Jesús representa para nuestras vidas. Lastimosamente, para algunos también Jesús representa solamente la parte económica del cielo. Para otros Jesús solamente representa un enlace romántico de lo que Él es. Para otros Jesús representa solamente el hombre que puede ayudarlos en la sanidad. Mire mi amado hermano, ustedes y yo tenemos que ver al hombre Jesús que hizo la obra en la cruz como el Señor, el Curious, el dueño, el que controla, el que tiene todo poder, unción y gracia para nosotros rendirle nuestra alma a Él. Alguien dice aleluya. Rendirle nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestro ser, de la misma manera que nuestra vida interior, que sabemos que por la fe, que solo por la fe, su obra fue tan perfecta que ahora, desde el momento en que yo le recibí, sé que soy una nueva criatura. Pues asimismo también debo tener una fe correcta para creer en todo lo demás que Él me dijo que Él podía hacer por mí. Él es mi Salvador. Para Pilatos era un hombre inocente, pero para la cultura religiosa Jesús era culpable de herejía, de decir algo que no era. El centurión vio a un hombre justo en Lucas 23:47. Si usted quiere lo puede buscar. En Lucas 23:47 dice la escritura que el centurión romano vio a un hombre justo, o sea, vio a Jesús justo. Sin embargo,
Si usted lee Mateo 27:63, dice que la gente que le seguía, algunos le vieron como un engañador. Le veían como un engañador, como un charlatán, como alguien que no podía sustentar lo que decía. La pregunta que yo me hago en esta mañana, y si usted pudiera recibirla, sería la siguiente: ¿qué vemos cuando contemplamos a Jesús? ¿Qué usted ve cuando ve a Jesús? ¿Qué usted está observando cuando lo ve a Él? Es interesante esta pregunta, porque de acuerdo a cómo usted ve a Jesús, así mismo usted recibirá. Si usted piensa que Jesús no tiene, que no es capaz de hacer la manifestación que Él hacía para nuestros días, pues usted vivirá limitado de esas manifestaciones. Si usted ve a Jesús que de la misma manera que Él fue sustentado, y que Él dijo que así como Él era sustentado por el Padre, nosotros hoy somos sustentados por Él, entonces usted tendrá sustentación, usted tendrá provisión, porque usted ha visto a Jesús de una forma que le va a traer el resultado. ¿Qué vemos cuando contemplamos a Jesús? En primer lugar, yo quisiera compartir con usted que cuando vemos a Jesús tenemos que saber que vemos al hombre que creó todas las cosas. Váyase conmigo a Juan 1:3 y veamos lo que contempla Jesús, lo que representa Jesús, para que usted tenga una amplitud más en dónde usted se encuentra, en quién usted se encuentra, quién lo llamó a usted, por qué usted se llama creyente, por qué usted es cristiano. Porque usted decidió rendir su vida al Señor, no solo para ser salvo, sino que usted rindió su vida al más grande y poderoso Dios que ha visitado la tierra. En Juan 1, dame el verso 3, dame el verso 1, hija, vamos a leerlo desde el 1. Veamos lo que dice Juan 1:1. En el principio, dice, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ver a Jesús no es que usted está viendo a un Salvador solamente, sino que usted está viendo al originador de todas las cosas. Usted está viendo al origen de todas las cosas. Dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Las cosas que usted ve, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias. Y quiere que le diga algo, aún lo que usted ni siquiera imagina que existe y que ya existe, Él lo hizo. O sea, usted no solamente tiene una personita en el corazón que dio su vida por usted. No, esa fue una faceta. Usted tiene al Dios Todopoderoso, creador del universo, dentro de usted. Al Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, dentro de usted. Vaya conmigo a Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. Deme el verso 1 otra vez. Hebreos 1:1 al 2. Aleluya, gracias Padre, gracias. Dice así, versión 1960. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, 1960. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. Pero mira ahora, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mientras Pilato veía solamente a un hombre inocente, otro grupo de personas veía a alguien que estaba mintiendo. Pero ahora la Escritura da testimonio de quién es Él. No solamente es alguien que es inocente, no solamente es alguien que es puro, no solamente es alguien que es el Hijo de Dios, sino que también es el que ha constituido el universo. O sea, le anclo esto a su corazón. Usted no rindió su vida a cualquier persona. Usted rindió su vida al que tiene el control del universo, que lo creó. Y sabe, y le voy a decir algo,
muchas cosas de este sistema solar o de este planeta que usted oye que se están distorsionando, no es que Dios las hizo así, es que el hombre las alteró. Se lo digo otra vez, no es que Dios las hizo así, porque si estoy viendo a mi Padre en la imagen de Cristo y vi a Cristo caminando en la tierra, siendo la perfección del Padre, me da a entender que cuando se hicieron las constelaciones, se hicieron perfectas. Se hicieron perfectas, totalmente sincronizadas, todo en su lugar. Pero las cosas están sucediendo como están sucediendo en nuestros tiempos y posiblemente se pongan peores hacia el futuro. Es porque el hombre, por causa del pecado, ha distorsionado todo. Pero Dios no lo creó así. Dios no te diseñó a ti para la derrota. No te ha diseñado a ti para el fracaso. Dios no te ha diseñado a ti para morir cuando al diablo y a la muerte le da la gana. Agárrese de esta palabra, querido. Usted le ha rendido su vida al ser más maravilloso y supremo de todo el universo. No lo vea solamente como el hombre que le salvó. Ve al hombre que tuvo la potestad de poner todo lo que usted ve hoy en el universo. Hay áreas del universo de las cuales todavía posiblemente se estén formando por la palabra, porque usted no las ha descubierto ni yo. Hace poco mandaron un robot a Marte y están tratando de descubrir si en Marte hay vida. Y levantan un pequeño droncito para que tome fotos. ¿Sabe que si el hombre lleno de pecado y de contaminación llegara a habitar Marte, ¿sabe lo que ocurriría? Lo mismo que ocurre en la tierra. Porque el hombre que no conoce a Dios solamente piensa el mal, aún tratando de hacer lo bueno. Pero Dios hizo eso. ¿Sabe lo que ocurre, querido? ¿Sabe lo que usted puede ver cuando estas cosas suceden? Muchos dicen, wow, tremendo, la ciencia aumenta. ¿Sabe lo que yo veo? Si Dios hubiera querido que en Marte existiera el hombre, no lo hubiera dejado en la tierra. ¿Sabe lo que yo veo ahí? La soberbia del hombre queriendo llegar más allá. Quizás usted piense diferente a mí, pero si realmente el hombre hubiera sido para que habitara otro planeta, Dios lo hubiera elaborado igual como la tierra. Pero ¿qué tipo de hombre quiere conquistar el universo? ¿Qué tipo de hombre quiere llegar hacia esas cosas? ¿El hombre sabio, el hombre entendido, el hombre temeroso de Dios? ¿El hombre que realmente quiere llevarse la gloria para entregársela al Señor? ¿O el hombre egoísta, el hombre que solamente es egocentrista? Para que sus nombres y apellidos pasen por la eternidad aparente del tiempo en la tierra. Y todo esto viene porque simplemente hay una distorsión de quién es el hombre Jesús. Y dice que por él fueron hechas todas las cosas. Y Dios, habiendo hablado muchas veces dice, en otro tiempo a los padres y a los profetas, en el verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo, constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Qué vemos en Jesús? Vemos al hombre que nació de una virgen. Que nació de una virgen. Y cualquiera dice, no, eso no es sobrenatural. Y yo digo, bueno, sí es verdad. Claro, una virgen puede tener relaciones y era virgen, pues. Y también podemos decir que era virgen porque es primera vez que tiene hijos. ¿Sí? Pero el tema aquí es que ella no se acostó con alguien. Pregunto yo, ¿cree usted eso? ¿O todavía el diablo le dice, ese cuentito como que es difícil de creer? Porque también en su época mucha gente dudó de la gestación divina de Jesús sobre María. ¿Y cree usted que el diablo ha cambiado sus estrategias?
Es que el diablo sabe que si usted ve a Jesús como un hombre normal, común y corriente que vino a la tierra como cualquier otro, usted puede perder ciertos beneficios de su divinidad en usted. ¿Alguien dice aleluya? De acuerdo a cómo usted lo ve, como usted le cree, como usted le recibe, usted tendrá manifestación de ello. Vemos al hombre Jesús, que nació de una forma sobrenatural y que es sobrenatural por encima de lo natural. Y usted dirá, bueno, pastor, qué tremendo que Jesús haya nacido así. Es que sobrenaturalmente tú eres protegido. 3 amenes. Es que sobrenaturalmente tú eres protegido. Es que sobrenaturalmente tú eres provisto. Porque se supone que tú eres una nueva naturaleza. Y aún tú has nacido del Espíritu sobrenaturalmente. Nicodemo llegó de noche y preguntó: ¿cómo es posible que yo pueda nacer de nuevo siendo viejo? Y Jesús le dijo: tú deberías ser maestro ya de estas cosas. Porque Nicodemo estaba llevando todo eso a la parte humana, natural. Y la parte humana natural, cuando la comparamos con las cosas espirituales, querido, no tienen sentido. No tienen una lógica. Hay cosas que espiritualmente no se pueden explicar por la lógica. Y es donde usted termina poniendo, como quien dice, en stand-by su alma, y simplemente permite que su hombre espiritual procese eso para que luego usted pueda entenderlo. Escenas como esta, que vemos al hombre Jesús nacido de una manera sobrenatural. En Isaías 7:14 veamos evidencia de estas cosas. Isaías 7:14, mire lo que dice. Por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que significa, ¿cómo? Dios, diga Dios con nosotros. O sea, Cristo o Jesús, ¿quién era? Vamos, ¿qué me está diciendo, hermano? Usted no me está diciendo que es Dios con nosotros. ¿Quién era Cristo? Era Dios en la tierra. ¿Está listo para lo que le voy a decir? El que murió en la cruz, ¿cree que usted que era Cristo el hombre? Era Dios pagando por usted. Yo sé que la teología dicen, en este punto dicen, la indivisibilidad. O sea que Dios no se puede dividir, Dios no puede morir. Pero Dios se hizo hombre espiritualmente y murió espiritualmente para darle vida a usted espiritual. Recuerde que morir no es dejar de existir, es separarse de alguien, de algo o de alguien. Usted cuando muere al pecado es porque usted se separó del pecado, se está separando del pecado. Cuando usted muere, o una persona, no usted, cuando una persona parte de esta tierra, se separó su espíritu de su cuerpo, pero él no dejó de vivir. Sobrenaturalmente dice que dará luz y llamará su nombre Emanuel, que es Dios. O sea, no solo se quede con Emanuel, es Dios con nosotros. O sea, el hombre que usted ve ahí era Dios. Ahora, si usted todavía está confundido cómo es Dios y cómo es el Padre, cómo el Padre allá y el Hijo acá, entonces le recomiendo escuchar mis lecciones acerca de la deidad. Porque Dios, siendo hijo, era hijo, pero era parte de la deidad. O sea que la palabra Dios no es que es el Padre directamente ahí siendo el mismo. Mi esposa y yo somos miembros de una familia. Dije que mi esposa y yo somos miembros de una familia. Pero yo soy Vladimir y ella es Marianela. Pero hágase la idea de que ambos somos la deidad. Entonces, si dice en la escritura que era Emanuel, Dios con nosotros, era Marianela,
en la tierra, pero era Dios. No Dios papá. Dije no Dios papá, Dios hijo. ¿Qué cosas hay que explicar, verdad? Porque ha habido mucha doctrina errónea. Dice, Dios el pañuelo, el Padre. ¿Y quién es Dios el Hijo? El mismo pañuelo, pastor. Sí. ¿Y quién es el Dios del Espíritu? ¿Y quién es Dios Espíritu Santo? El mismo pañuelo. No. Hay una trinidad en la deidad. Hay tres personas operando. ¿Acaso no lo ve cuando Jesús fue al bautismo? Dice que Él se bautizó. ¿Quién se estaba bautizando? Dios Hijo. ¿Sí o no? ¿Y quién habló desde los cielos? Dios Padre. ¿Y quién descendió a traerle el poder a Él cuando dijo que el Espíritu Santo vino sobre Él? ¿Era Dios qué? Espíritu Santo. No me diga que son todos el mismo. Son iguales en pensamientos, son iguales en propósito, son iguales para decisiones, pero son tres personas. Alguien dice aleluya. Así que cuando aquí dice llamará su nombre Emmanuel, claro que es Dios entrando en la tierra, pero en el cuerpo de una persona. Dice que concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, no era cualquier hombre. ¿Qué dice Lucas 1:30? Para certificar que Jesús era el hombre que nació de manera sobrenatural. Lucas 1:30, versión 1960. Por favor, prepárelo hasta el 35. Y veamos lo que dice. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué Dios? Vamos, dímelo con fe, querido. ¿Qué Dios? Dios Padre, la deidad. Has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre. Escúchame, lo espiritual comienza a tener una conexión y un amalgamiento con lo natural. Nada sorprendente para el hombre que sabe que eso desde el Edén se había visto. Dice que el hombre humano estaba hecho en el suelo, tenía corazón. El primer Adán tenía corazón, tenía venas, tenía pulmones, tenía ojos, pero no podía ver, no podía oír, no podía entender, hasta que se uniera la vida del espíritu con la parte humana. ¿Sabe que lo que ocurrió con María fue lo mismo? Es la vida de Dios compenetrándose con la carne. Eso es lo que le ocurre a usted. Usted vive en un cuerpo de carne, pero usted es un ser espiritual. Usted tiene esa vida de Dios ahora. Dice que tenemos un tesoro, pero que está en vasos de barro. El tesoro suyo no es lo que usted carga por fuera. El tesoro suyo no es el carro que tiene y qué bonito que lo tiene. El tesoro suyo no es la casa y bonita que está su casa. Cuídela, píntala y arréglela. Ni tampoco a sus hijos. Y ámelos, hónrelos, ayúdelos, hágalos crecer, desarrollar. Pero el mayor tesoro que usted tiene es su ser espiritual, creado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted es una vasija por fuera, posiblemente de barro, que todavía está por ser perfeccionada. Y tengo noticias para usted: la mayor perfección de mi cuerpo va a ser cuando me den otro nuevo. Así es que no se acostumbre tanto a este, cuídelo. Entre tanto le dan el otro. Alguien dice aleluya. Pero usted vale, oiga esto, usted vale no por lo que usted es por fuera, usted vale por lo que usted carga por dentro. De la misma naturaleza que María tuvo relevancia no porque ella era María, sino por lo que ella cargaba. Alguien dice aleluya. ¿Sabes cuántas Marías había en ese entonces? ¿Sabes cuántas vírgenes habían? No me digas que era la única.
Pero esa María fue diferente porque tuvo el vientre, el corazón en primer lugar para recibir una palabra que cargaba lo sobrenatural de Dios. ¿Usted está listo para oír una palabra que usted pueda ser preñado por lo sobrenatural de Dios? Pastor, yo soy hombre. Tú cargas a Dios. Tú cargas al Señor. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de mí. Has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás, y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús. Esta vez, ahora se llama Jesús. Yeshua. Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Es que hay cosas que son sobrenaturales que usted no las puede llevar a la lógica. Porque si usted las quiere razonar con un alma no preparada, no inducida por el Espíritu, usted las puede terminar abortando. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Y por qué dijo eso? Pues no conozco varón. ¿Qué está diciendo María? No tengo relaciones sexuales con nadie. Porque María sabía que para salir se necesita. Amén. Ella sabía que para tener un embarazo se necesitaban dos. Yo no sé cómo hay gente que dice: yo no sé cómo me embaracé. ¿Ah? Otras niñas trataron de engañar a sus padres diciendo: tiene que ser en el baño. Cuando fui a la discoteca, en el baño a lo mejor alguien hizo algo y me senté ahí. Mentira. Y la mamá negligente que no sabía: ay, sí, mija, hay que limpiarlos. Ya desde la época de María ya sabían cómo era el asunto. Mire, el único que aprendió un poquito tarde fue Adán. Si Adán hubiera empezado a procrearse antes de la caída, no hubiera tiempo para la caída. Porque se hubiera entretenido con los muchachos, enseñándole a Dios. María, Eva también. ¿Dónde está Adancito? ¿Ah? ¿Dónde está Evita? ¿Ah? Vamos a reunirnos con el Señor. Esta tarde viene el Padre a hablarnos. ¿Ah? No hubieran tenido chance de oír la serpiente. Pero ¿qué sucedió? Él simplemente descubrió eso fue después de la caída. Amén. Bien, eso es tema para otro día. Y finalmente quisiera comentarles lo siguiente, en estos minutitos ya que nos quedan aquí, que son pocos. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Entonces María dijo: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Yo no tengo relaciones sexuales. Sí, posiblemente tenga un prometido, pero no, tú sabes que nuestra cultura no nos permite tener relaciones así. Y él dice, el verso 35 dice: y respondió el ángel y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, Padre Santo, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también este santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No me diga usted que Jesús nació de concepción humana y carnal. Jesús nació de forma sobrenatural. Usted ha nacido de forma sobrenatural. Usted es uno con Cristo. Su padre es Dios. Su papá es Dios. El padre de su carne es fulano y fulana, pero el padre de su espíritu es su papá Dios, Jehová, Yahweh, Jehová de los ejércitos, su nombre.
Dios no se llama Dios, Dios se llama Jehová. Como Cristo no se llama Cristo, se llama Jesús. ¿Y qué es Cristo? El ungido. Mire lo que dice aquí. Respondió el ángel: Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y la Escritura sigue diciendo que ella dijo una expresión donde la unión de la vida espiritual se unió con el cuerpo físico, cuando ella dijo: sea conmigo conforme a tu palabra. ¿Sabe cuál es el requisito para transferir lo espiritual a lo natural? Sea con usted como Dios ha dicho. ¿Sabe dónde no podemos gestar lo natural, que es sobrenatural, que es la vida normal nuestra? Es cuando ponemos entre dudas: ¿cómo será esto? No pierda tiempo en pensar, en deducir cómo será esto. Invierta tiempo en decir: hágase conmigo conforme a tu palabra. Que vas a salir de la miseria, hágase conmigo conforme a tu palabra. No te pongas a pensar: ¿y por dónde es el plan? A ver, ¿cómo es? Dímelo aquí. Si Dios me hubiera dicho a mí mi trayectoria como pastor, a lo mejor yo hubiera dicho: renuncio. Pero ¿qué hace Dios? Dios te seduce, te motiva, te induce, te presenta proyecciones, te impulsa, pero no te enseña todo el plan, con el fin de que no te asustes por las cosas que vas a pasar, pero que estás listo para triunfar. Por eso es que cada día usted y yo vivimos en eso sobrenatural de Dios, porque usted es hijo de Dios. Nicodemo dijo: ¿y cómo será esto? ¿Cómo entro yo siendo adulto al vientre de mi madre? No pierdas tiempo en eso. Créele que tú eres una nueva criatura. Porque de la misma manera en que creerás eso, es la misma manera que vas a tener los resultados de eso. Y finalmente, quiero compartir con usted que Jesús es el hombre a quien Satanás no pudo vencer. En Mateo 4:8. Mateo 4:8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré. ¿Cómo le dijo? ¿Pero qué le estaba ofreciendo? ¿Qué estaba? Ahí lo dice. ¿Qué estaba ofreciéndole? ¿Ah? La gloria y los reinos del mundo. ¿Qué usted cree que significa reinos del mundo? Está hablando de poderes, está hablando de recursos. Por eso le digo que el mayor peligro para un creyente, o donde usted y yo debemos tener más cuidado, es: presta atención, querido, presta atención, que esto es como cuando el profesor a usted le está dando una fórmula para que salga bien. El momento más delicado del creyente, que Dios lo sabe, Satanás lo sabe y a veces el creyente no lo sabe, es cuando usted tiene necesidades. Porque este mundo y Satanás puede también tener los recursos para proveértelo. La pregunta es: ¿a cambio de qué? Dice la gente: no, es que él me va a matar. No, a veces no te mata, te entretiene. Porque para él, si él te saca de esta tierra hoy, ya te fuiste, estás en el cielo. Pero si él te mantiene entretenido aquí, tu propósito no se libera en la tierra. Entonces tenemos que tener cuidado de saber que es Dios nuestra provisión, pero a su vez, en medio de las necesidades, no permitirle a Satanás que sea sutilmente quien pueda proveer esos recursos, porque siempre será a cambio de algo, de tu tiempo, de tu afecto, de tu servicio, de tu amor para con Dios.
Generalmente no hacemos más de 4 cosas porque siempre decimos estamos ocupados. Y es verdad. No estamos jugando a la rayita o al escondido. Alguien dijo estas expresiones: Dios difícilmente busca gente desocupada. Siempre Dios llama a alguien ocupado, porque ese ocupado posiblemente tendrá, por alguna razón, desarrolla la capacidad de sacar tiempo de donde no tiene. Pero el que lo tiene, tiene tiempo para él, pero no tiempo para el otro. Vemos al hombre Jesús, a quien Satanás no pudo seducir, no pudo destruir. Y otra vez dice, le llevó al monte y le dijo, te daré, escúchame esto, la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Querido, le dijo a Jesús, todo esto te daré. ¿Qué entiende usted con eso? ¿Qué está entendiendo? Mire, escúcheme. Si el diablo no fuera dueño, no podía darlo. Lo que yo entiendo ahí, que no dice ahí, pero yo lo entiendo por lo que no dice, pero dentro de la palabra lo dice, es que Jesús no le dijo, mentiroso, tú no eres el dueño. Jesús ni le refutó eso. Jesús sabía que él era el dueño y controlador de esas cosas. Entonces todavía él controla sistemas de este mundo. Porque nuestros países, incluyendo Panamá, está en las situaciones que nos encontramos. No me diga que es porque Dios tiene todo eso bajo control. ¿Sabe cuándo Dios tendrá todo eso bajo control? Cuando la iglesia madure a administrar bien los recursos del cielo. Todo lo que sucede en la tierra ciertamente se lo atribuimos a Satanás. Pero detrás de eso hay la falencia de una iglesia que no se ha parado en la posición que debe estar parada, incluyendo esta Maranata. Hemos tenido voces solamente para nuestras congregaciones, pero Dios no quiere solamente voces para congregaciones, Dios quiere voces para países. Enteros países. Porque la palabra de Dios dice que la iglesia debe ser, que está levantada en un monte alto, de donde de allá arriba debe bajar los principios morales de Dios sobre la tierra. No es la iglesia buscando al mundo, no es la iglesia buscando la presidencia, no es la iglesia buscando los sistemas políticos, es todo eso buscando a Dios, buscando a la iglesia. Detrás de estos grandes hombres que gobiernan sobre nuestros países debe haber iglesias, hombres de Dios creyentes que realmente se levantan con una verdadera voz de cambio y transformación en las naciones. Quizás yo no llegue a ser uno de ellos, pero si Dios me lo permite, prepararé a alguien así. Quizás sea usted. 2 amenes, 3 amenes. Quizás sea su hijo. Quizás sea el hijo de su hijo. Pero alguien tiene que empezar. La política no es del diablo, hermano. El dinero tampoco. Porque si es del diablo, usted entonces ¿qué hace con dinero en el bolsillo? Démelo. Lo que ha sucedido es que por pensamientos así le hemos dejado nuestros gobiernos al mundo, a Satanás, por pensar de esa manera. Es que la política es corrompida. ¿Acaso no puede haber un hombre de Dios que traiga transformación? ¿Acaso no puede haber un hombre de Dios que traiga cambios? Y dice que, le digo, escrito está, porque él dice, todo esto te daré, si postraro ¿qué? Si postraro me adorares. La gente piensa, escúchame esto, y esto tengo que enseñarlo, mi hermano. La gente piensa que cuando el diablo está teniendo esos argumentos con Jesús,
El diablo le está pidiendo a Jesús de que póstrate. O sea, como que. Y ya con eso el diablo dice, ya, está listo, eres mío. No. ¿Qué es adoración? Sí, es postrarse. ¿Qué es adoración? Es rendirse. Pero ¿qué actitud tienes cuando te rindes? ¿Cómo? Adorar es servir. Si usted está rendido, usted sirve. Dios, el diablo no le estaba diciendo ahí, acuéstate ahí, enséñame que eres, que ya estás conmigo, acuéstate ahí, acuéstate ahí, acuéstate ahí. Él no quería eso. ¿Sabe lo que quería el diablo? Sírveme a mí como le está sirviendo a Dios. Amén, amén, amén. ¿Y sabes qué hizo el hombre Jesús? ¿Sabes qué hizo el hombre Jesús cuando oyó esa propuesta? Le dijo, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Se dio cuenta que adoración no es solamente postrarse en el suelo, doblar las rodillas, es servicio. ¿Usted quiere adorar a Dios en esta iglesia? Sirva. Usted quiere mostrar también que usted, o sea, que este gesto, tenga un valor sentido, un mayor sentido, entonces lleve eso al servicio. Lleve eso a la sociedad, a representar lo que Dios es. Ahí usted está mostrando que adora a su Padre. Cuando usted sirve a Dios. ¿A poco, pastor, es porque usted necesita servidores? Siempre se necesitarán. Pero tengo que abrirte la mente aún para hacerlo. ¿Por qué vas a hacerlo? Para que no te conviertas en un robot, en un servilista. ¿A quién le sirves? A papá Vladi. Usted no me sirve a mí. Usted no me está sirviendo a mí, porque aún yo mismo le estoy sirviendo a su propio Padre, que es Dios. Entonces el diablo no le estaba pidiendo a él, adórame, póstrate. No, le estaba diciendo, sírveme. ¿Sabe lo que estaba detrás de esa palabra? ¿Quiere que le diga lo que estaba detrás? Imaginemos que Jesús hubiera dicho, me interesa eso que tú estás ofreciendo, que es tuyo. Sí, a ver, tú me lo vas a dar, ok, yo lo voy a tener. Me interesa eso, porque de eso también yo vine a buscar. Vamos a hacerlo a tu manera. Lo primero que hubiera cambiado es el plan de redención. Porque el diablo no iba a permitir que Jesús muriera por usted. Así es que inmediatamente Jesús se iba a convertir en un aliado de Satanás, pero para seguir con la continuación del reino del mal. Lo cual damos gracias a Dios que Él no se rindió ante tal situación. ¿Sabe por qué no se rindió? Porque era un hombre divino. Era un hombre lleno de Dios. Era un hombre lleno y comprometido con lo que su padre le había dicho. Al hombre Jesús que vemos es quien Satanás no pudo seducirlo y no pudo estimularlo para que rindiera su plan. ¿Qué representaba? Que Satanás, que Jesús desistiera del plan. No solo que usted no hubiera podido ser redimido, sino también que él mismo renunciaba a la paternidad de su padre y se iba a convertir literalmente en hijo de Satanás. ¿Se da cuenta
qué es lo que conlleva esa expresión, qué es lo que el diablo quería para con él. Por eso no te dejes engañar con pequeñas ofertas del diablo. Detrás de esas ofertas siempre hay una demanda para usted y para mí, la cual no estamos listos para comprometerla con él. Alguien dice aleluya. ¿Cómo usted ve al hombre Jesús hoy? Como el Hijo de Dios, como el Salvador de su vida, como el Rey Supremo por el cual el universo lo hizo, como alguien que venció la muerte, a Satanás, con el fin de alcanzarlo a usted. ¿Cómo usted ve a Jesús hoy, hombre? Como el suplemento, el complemento para usted hacia todas las cosas, como el Rey Supremo, como el Señor, el Curios de su vida. Es importante que usted pueda decidir en esta mañana qué usted ve cuando usted ve al hombre Jesús. Póngase de pie conmigo. Padre, gracias.